Estamos aquí en el 19º evento ufológico de Peruíbe de ufología y espiritualidad. Y el día 24 fuimos a hacer una vigilia en la playa de Guaraú, en una región de las Balsas. Y estoy aquí con mis amigos Tiago Simoes, Ana Paula Simoes. Ellos estaban en la vigilia junto con nosotros. Eso fue el 24 de octubre de 2025. Eran alrededor de las 21:35 cuando observamos un fenómeno extraño. Entonces, cuéntanos, Tiago, lo que vimos y tú filmaste, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de estar juntos en ese momento y ya nos estábamos yendo, ¿verdad? Ya habíamos agradecido por la noche, pero no había nada nuevo que contar. Al irnos por la pasarela, encontramos a dos señores parados, ¿verdad? Y fue muy interesante porque Edson ya los abordó preguntando si creían, si ya tenían algún tipo de relato, y los señores negaron. En ese momento dijeron, no, nunca vimos nada. En ese momento Edson mira hacia arriba y señala, dice, personal, ¿qué es eso? Ah, graba. Y por coincidencia teníamos la linterna del celular encendida y tuvimos la oportunidad de ver una luz intensa en el cielo. Y en ese momento empezamos a grabar y hasta pensábamos que era un avión, ¿verdad? En ese momento tuvimos la oportunidad de hacer zoom y ver que era una sola luz, en mi opinión, anaranjada, y que de repente, cuando empezamos a observar, se apagó. Entonces, hasta pensamos que se había transformado o algo así. ¿Era un avión porque tenía esa luz intermitente exacta? Pero al hacer zoom con la cámara, se ve claro que era una sola luz, no tenía esas luces de cola de avión, pero ahí cuando empezamos a observar, se apaga y desaparece. Y después vimos la grabación que hizo Margaret también y ella captó el objeto. Y el avión, entonces está bien claro que no se trataba de un avión. Y Ana Paula, ¿cuál fue la sensación? ¿Ya habías visto algo de este tipo? Ya había visto allá en el barrio de Ipiranga, que es donde vivimos, pero este avistamiento fue diferente porque al principio pensamos que era una luz que se había transformado, pero revisamos todas las grabaciones, en fin, los videos, y entendimos que esa luz posiblemente estaba cubriendo el avión y en el momento en que se apagó, pudimos ver el avión detrás. Entonces nosotras como investigadoras nos protegemos verificando si es un avión, si es un satélite, pero no tenía ninguna característica de avión. La luz, porque el avión estaba atrás, sirve como comparación para entender que no es un avión ni un satélite, ya que no se comportan así. Entonces, realmente fue un avistamiento de un fenómeno anómalo, no identificado. E incluso revisamos en el radar de vuelos y el avión realmente estaba ahí, pero eran dos objetos y tampoco era un satélite. Estamos aquí en Peruíbe. Ayer, día 25, Ana parece que vio algo, no le dio tiempo de grabar, pero ¿qué fue lo que viste? Salimos del Congreso y fuimos a casa a buscar a nuestros hijos para dar un paseo por la orilla. En cuanto llegamos a la orilla, noté rápidamente una luz con una intensidad menor que la que vimos en la playa de Guaraú. Creo que fue cuestión de 2 segundos, simplemente se apagó, no tenía características de un avión y luego desapareció. Fuimos al centro, regresamos y en el lugar donde la vi no había ningún indicio de que fuera una estrella. No se comportó como un satélite, solo era una luz intensa que se apagó. Eso me llamó la atención. Entonces estamos en días interesantes, hoy está bastante despejado, aunque un poco más nublado y con mucho viento, pero voy a entrevistar a otras personas que estaban con nosotros esa noche del 24 de octubre. Estamos aquí en el Instituto Nacional de Apoyo a la Persona con Discapacidad y está ocurriendo aquí el 19º Congreso de Ufología de Peruíbe. Estoy aquí con Cristiane Ribeiro y ella estaba con nosotros el 24 de octubre alrededor de las 21:35 cuando observamos durante una vigilia un objeto volador no identificado y ella también lo grabó. Cuéntanos cómo fue la experiencia, cómo era ese objeto. La experiencia fue fantástica, como todas las vigilias que hago con el equipo de Edson. Y estábamos en el lugar allí, Playa de Guaraú. playa de Guaraú, llegamos a la orilla y observamos. Hicimos una vigilia de aproximadamente 1 hora y ya estábamos regresando. Ya de regreso todavía no habíamos visto nada. Le pregunté a Edson, ¿sentiste algo?
No, no sentí nada. En el camino de regreso había un puente y había dos señores en ese puente. Así que les preguntamos, ¿ustedes conocen aquí? ¿Son de la ciudad? ¿Ya han visto alguna observación? ¿Alguna luz diferente? Uno de ellos dijo, ¿luz? Sí, ¿alguna luz? ¿Un ovni? ¿Un platillo volador? No, esas cosas no. Yo no lo creía, pero fue decir el hombre, yo no lo creo, y apareció una luz en el cielo. Edson, con su ojo entrenado y 43 años de experiencia, lo notó en ese momento. Él dijo, chicas, miren allá, graben, 3 grabaron. Tomamos las cámaras, revisamos en el flight radar para ver si no era un avión y la luz. Bueno, el hombre se quedó callado y se fue a un rincón y la luz pasó. E incluso había otra luz detrás que después vimos en el flight radar. Era un jet privado. Ni siquiera era un avión comercial, era uno muy pequeño. Y la luz pasó y luego desapareció. Fue muy rápido, pero vimos que no era una estrella, no era un satélite, no era un dron, en fin, y tampoco era un avión. Entonces llegamos a la conclusión de que sí, era un auténtico ovni, un objeto volador no identificado. Pero lo interesante de toda esta historia fue que el hombre acababa de hablar. Yo no creo en esas cosas. Fue muy interesante. Él cerró la boca, el objeto apareció. Entonces parece que realmente ellos están observándonos y nos muestran que existen cuando ellos quieren. Entonces es como si estuvieran en la invisibilidad, pero aparecen cuando quieren para demostrar que existen. Y me impactó mucho, me pareció emocionante la vigilia. Justo al final, en los últimos minutos, fue fenomenal. Estuvo muy padre, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar con Lauro Miguel y con Gracie, su esposa, que también estaba con nosotros allá. Y observamos el mismo fenómeno. Ellos les van a dar un poco más de detalle a ustedes. Vamos, estamos aquí en una casita muy buena y así no tuve tiempo durante el día a día de entrevistar a Lauro ni a Gracie, ¿verdad? Sobre la vigilia que hicimos el día 24, quería que me hablaras un poco sobre cómo fue ese día allá, ¿verdad? Fuimos a hacer la vigilia y todo eso. Todavía salió mal. Hoy ya no tuve que quedarme más callado. Ahí la vigilia fue de verdad, ¿no? No teníamos muchas cosas planeadas, salimos, llegamos allá y pensamos que no iba a haber nada. Fue un lío llegar allá, ¿verdad? Había frío, viento, senderos y selva cerrada, pero seguíamos avanzando sin que terminara. Pensé que era solo un tramo, pero seguimos caminando y solo había viento y mucho frío. Y de regreso, a la mitad del camino, nos dimos cuenta de la luz en el cielo. Le hablé a Chris, le dije, Chris, mira eso. Edson toma el celular y graba varias veces. Margarete sacó el celular e hizo la mejor grabación, creo que fue la de ella. El celular tenía el flash prendido en la caminata porque lo usaba para alumbrar. Entonces hice 2 videos de 1, 2 segundos porque puse el flash, se encendió y lo apagué en ese tiempo que estaba intentando. Parece ser un anciano, ¿no? Moviendo el celular ahí y la luz se apagó en el cielo. Todavía bien que ustedes lograron grabar, porque si dependiera de mí, la ufología estaría fregada. Estaría perjudicado, ¿no? El registro, ¿no? Fue difícil que yo le encontrara la gracia. Hasta pensábamos que ella había sido abducida, ¿no? La casa enorme y ella estaba escondida en el otro cuarto, ¿no? Pero ya la trajimos para acá. Quisiera que me contaras tus impresiones de la vigilia, eso que vimos en el cielo el día 24. Sí, al principio me dio miedo, ¿sabes? Porque ahí no hay ningún haz de luz, ningún poste, ningún poste. Y nosotras ya nos estábamos yendo, ¿verdad? Ya estábamos saliendo de ahí cuando miramos al cielo y estaba ese pulpo de luz amarillo. No era un avión, no era un satélite, porque no estaba en el radar de aviones. Y es muy padre ver así, ¿verdad? Yo siempre digo que quiero ver, ¿verdad? De cerquita, ¿verdad? Pero da mucho miedo y ha sido una experiencia increíble ver esas luces. Solo las había visto desde la ventana de mi cuarto, pero estuvo muy padre. Y eso es todo. La mejor grabación fue la de Margarita. ¿Tuvo que ser? ¿Verdad? Ella grabó el avión y el ovni juntos. Tuvimos que entrevistar a la esposa del hombre. ¿Verdad? Vamos a buscarla, vamos. Vamos a buscarla. Mira, estamos buscando a Margarete, pero ya la estoy viendo allá a lo lejos, ¿verdad? Entonces, mira, ¿quién está aquí?
Paula, ¿verdad? La hija de Katia, ¿verdad? La chica de Varginha, que ya no es una niña, ya hasta es abuela, ¿verdad? Pero es una persona muy buena. Platicamos bastante aquí y aquí está mi amada, ¿verdad? La esposa del hombre que grabó el ovni allá en la vigilia del día 24, cuéntanos cuál fue la emoción y cómo estuvo esa emoción. No sé, Fue padre, fue algo así muy diferente, como dijo Laura, ¿verdad? Fue una vigilia como las de antes, ¿no? Caminamos por el monte y casi usamos el machete para la maleza, ¿verdad? déjame hacer un paréntesis. Hasta había una rana en el suelo. Yo pensé, ay, ¿qué es eso? Había unos caracoles gigantes, Dios mío, qué asco. Esos caracoles de África eran bichos muy feos. Peor que el sapo de Bahía de Nova Soura. Entonces, de regreso nos tocó bastante viento, porque ese día hacía mucho viento aquí en Peruíbe. Chicas, miren, fue muy diferente, estuvo increíble, ¿verdad? Entonces, de regreso, mientras volvíamos, estábamos ahí parando y encontramos a dos, creo que pescadores, no sé, dos hombres ahí y empezaron a hablar ahí. Edson, ¿pueden creerlo? No lo creemos, él nos hizo callar. Edson miró al cielo y dijo, ¿qué es eso? Edson, es un objeto diferente. Entonces saqué mi celular. ¿Verdad que soy camarógrafa profesional? No, no lo soy, chicas. Entonces lo puse ahí, lo sostuve solo unos segunditos, que fue lo que pude, porque quería ver el radar de vuelos, ¿verdad? Porque mi interés era ver si había un avión. Y sí, al lado había un avión porque el avión estaba más para allá. Se puede ver muy despacito ahí. En el video, un punto del avión parpadeaba y ese objeto giraba. Parecía una luz de patrulla, pero era demasiado grande para ser un avión. Pero está padre eso. Ahora voy a hablar con Paula, porque ella también estaba ahí. Tiene sueño, ella tiene sueño aquí, pero va a hablar con nosotros, porque mira, mucha gente vio eso en el cielo, aquí en Peruíbe. Entonces tú, así, ¿qué pensaste? ¿Fue la primera vez que viste eso o ya lo habías visto antes? No fue la primera vez que lo vi, porque pensé que coincidió con la respuesta del pescador. Allá nunca vi que solo quisiera confirmar. Mira, está bien para que veas. ¿Y Margarita? Fuimos antes ahí a la praña, ella con el equipo ahí en el celular, mostrando qué es, que era un avión, cuáles eran los vuelos. Fue algo muy profesional, me encantó. Cuando apareció la luz, parpadeó, se quedó un rato y desapareció. Eso me hizo pensar, ¿soy yo el camino correcto? Así es. Entonces tenemos que prepararnos para el futuro porque van a pasar cosas, muchas cosas van a pasar. Así es. Entonces, amigos, ese evento de Peruíbe fue un éxito. La vigilia también, al menos la que hicimos nosotros, fue un éxito porque apareció algo extraño en el cielo. Y sigan apoyando nuestro trabajo y hasta el próximo video podcast en vivo con Edison Boaventura.